yo pedí un cambio de horario y entre todas las materias que hay distinto, el único horario que quedaba era a este horario a las 8 de la mañana. Entonces elegí este horario. Pero bueno, me parece que tampoco es un horario al que muchos puedan asistir porque por la plataforma del CIU, lo que yo vi fue que 65 personas se anotaron de la materia. ¿Todos pudieron anotarse por el CIU? ¿Hay alguien que no haya podido? Bueno, nada, esperamos siempre más. En general tenemos 90, 100 estudiantes. En general se correlaciona con la gente que terminó clínica el cuatrimestre pasado. Pero bueno, a veces, qué sé yo, capaz que el año que viene, el año pasado cursó más gente de la que tenía que cursar y bueno, se va equiparando por años, ¿no? O sea, no es que sigue abierto. No, claro. Bueno. Eso es como un problema administrativo. Sé que hay mucha gente que no se había enterado que ayer había restricciones y a las 7 de la mañana. Esa que avisaron una hora antes, no menos, 40 minutos antes de que se abrieran las restricciones. Y cerró esta mañana como a las 7 de la mañana, cerraron, no aparece más. Claro, a mí lo que me dijeron fue que se iban a inscribir a partir del lunes. Es lo que sí, es lo que avisaron. Claro, pero ayer, 40 minutos antes, dijeron, bueno, 5 años se inscribieron a las 3. Supongo que van a poder abrir porque van a abrir como más cupos. Claro, sí. Bueno, ahora después le vamos a comentar algo acerca de las comisiones. Bueno, la idea es que las clases teóricas y las prácticas son presenciales, ¿sí? Eventualmente podemos grabar algo, eventualmente si hay alguna situación que lo amerite podemos hacer una clase virtual, ¿sí? Pero sé que después de esta clase tienen neuropsicología, por ejemplo. Todos están cursando, o nadie está cursando neuropsicología. Algunos ya le hicieron y otros sí le están cursando. Bien. Entonces ahí se va a complicar, digamos, un poco armar la logística, pero eventualmente si hay alguna situación que lo amerite podemos hablar. Me está acompañando ahora el profe Ramiro Valero, no sé si lo conocían, él es graduado de esta casa de estudios. Hola, soy Ramiro, profesor acá de Ética desde 2021. Recibido acá en la acá. Voy a estar en la comisión de los martes de 16 a 18. Allá de la universidad. Sí, en el aula 8. Después le vamos a publicar la comisión número 1, que es la de los jueves de las 4 a las 6, está a cargo de la licenciada Gorostizaga, que actualmente está en la licencia médica. Y ahí estamos tratando de resolver, digamos, a ver la cobertura de esa comisión para que los jueves, digamos, se puedan tener clases. Pero como les digo, o sea, de los 65, la mayoría está inscrito el martes y hay algunos poquitos que están inscritos el jueves. Ahora les vamos a contar un poco cómo va a ser la dinámica de la cursada en función de que, bueno, no se ha saldado, digamos, el conflicto que tiene la universidad pública con el gobierno, digamos, por el financiamiento universitario por los salarios. Entonces, vamos a continuar, digamos, adhiriendo a las medidas, ¿no? Entonces, en función de eso, a nosotros también nos implica reevaluar y rediseñar el cronograma que está estipulado, ¿no? Entonces, ustedes van a ver cuando suba el programa que hay un cronograma que está armado como si tuviéramos clases normalmente y después vamos a tener un cronograma donde vamos a ir señalando, bueno, si tal semana hay paro, cuándo se dicta la clase, qué es lo que vamos a hacer, si vamos a dictar teórico pero no comisiones, o comisiones pero no teóricos, o si seguimos en todas las instancias. Eso les vamos a ir avisando en la medida que vayamos sabiendo de las medidas de fuerza. A veces es complicado porque también a veces nos avisan un día igual como fue el 12, digamos, el 12 había paro del otro gremio docente y del gremio no docente y el gremio al que estamos afiliados nosotros, que es ADU, el lunes lo decía. Fue muy sobre la fecha para avisar ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar en la medida de lo posible de
acá antes que todo, les voy a pedir que escaneen, no sé si les va a llevar, vamos a ver si funciona, porque no sé, no confío mucho en la primera vez que hago un código QR. Les tiene que llevar un formulario donde tienen que ingresar su mail con el que usan PEDCO y el nombre y el apellido con el cual están en PEDCO. La asignatura en PEDCO no tiene matriculación, automatriculación, ¿sí? Es una matriculación manual que la hago yo. Entonces necesito los datos para poder sumarlos al curso de la plataforma, ¿sí? Ahí van a encontrar la bibliografía, las consignas, los teóricos, foros, y cualquier comunicación que vamos a hacer la vamos a hacer por ese medio, ¿sí? Entonces, esta semana yo no sabía cómo comunicarme y les pedí a los chicos de Bedería que les publiquen en la página de Bedería que hoy había clase, digamos, para que pudiéramos encontrar. ¿Pudieron entrar al formulario? ¿Sí? Bien. Y eso, si quieren, lo comparten en los grupos después del link y eventualmente, digamos, o sea, si es alguien que tiene intención de cursar la asignatura, después resolveremos el tema de la inscripción en el SIU, siempre que tenga las correlativas, ¿no? Digamos, digo por el tema de que no sabemos si van a abrir o cuándo van a abrir. Bien. Bueno, ¿estamos o necesitan unos minutos más para completar? Sí, bueno. Si no, después se comparten ahí el link y lo completan. ¿Sí? Bien. Bueno, esta asignatura es una asignatura que sufrió algunos cambios en el cambio de plan de estudio del 2014-2015. Una asignatura que estaba antes en el primer, segundo año de la carrera y se llevó a quinto año justamente porque los contenidos de la asignatura no solamente que requerían haber transitado, bueno, algunas de las materias de cuarto que ustedes tienen, como por ejemplo clínica, que es una correlativa, sino, qué sé yo, psicología laboral, psicología educacional, las evaluaciones, ¿sí? Al estar en el primer, segundo año, digamos, esas materias no las habían cursado todavía, y era una introducción muy breve, muy corta, digamos, lo que podía proporcionar la materia. Entonces lleva al quinto año y se fusiona con ética profesional, que tenía contenidos de bioética y ética de la práctica profesional, ¿no? Y cuestiones de derechos humanos. Entonces, en base a eso, quedaron estos contenidos mínimos. Esta filmina es igual que las de los años anteriores, está subida, igual yo después se las voy a subir y esta está en el programa, ¿sí? Los contenidos mínimos según el plan de estudio, bueno, conceptos básicos de ética y bioética aplicados al ejercicio profesional y a la investigación. Digamos que esta asignatura, que lleva por nombre ética, deontología y práctica profesional, tiene que ver con los contenidos de ética, pero no es en sí misma una materia plenamente o exclusivamente de una ética filosófica. Sí vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con el trasfondo y cómo surge la ética y cómo llega a aplicarse al campo de las profesiones, ¿sí? Pero no es exclusivamente filosófica, y eso se va a notar mucho en la organización de la materia, que tiene tres ejes. Uno es el eje de ética, el segundo eje es el eje de deontología, que ahora vamos a ver de qué se trata, y el tercer eje es el de práctica profesional. Entonces, vamos a ver nociones de ética y bioética, pero las vamos a ver también entrecruzadas con aspectos normativos propios de documentos que elaboran colegas, ¿cierto?, del campo de la psicología, y con las leyes que regulan el ejercicio profesional, ¿sí? Entonces, ahora vamos a avanzar un poquito, vamos a ver que hay distintos tipos de normas y que, bueno, con eso tiene que ver un poco también esa discusión. Ética, derechos humanos y subjetividad, reflexiones críticas de la modernidad y la posmodernidad. Esto nosotros nos centramos más que nada en los aspectos principialistas, es decir, en declaraciones y documentos internacionales que de alguna manera resumen o sintetizan la posición
hemos ido incorporando algunas cuestiones que tienen que ver con la crítica de la modernidad y de la posmodernidad, específicamente con algunos temas transversales que hemos trabajado en distintos momentos, qué sé yo, por ejemplo, la cuestión de la inteligencia artificial o la cuestión de lo que fue la ética de la psicología en la pandemia, o sea, hemos ido trabajando distintos temas en distintas cursadas. La cuestión de la deontología es una parte de la ética que estudia los deberes, ¿sí? Entonces la deontología está en el nombre de la materia y es sumamente relevante porque la ética profesional de la psicología y de la mayoría de las profesiones es una ética deontológica, es una ética normativa, es una ética que trata acerca de los deberes. Dentro de esos deberes están derechos, obligaciones y prohibiciones que tenemos los profesionales en el campo del ejercicio, cualquiera sea la rama de la psicología, ¿no? Es decir, acá, obviamente, digamos, por eso clínica es correlativa, porque ustedes saben que la formación clínica nos sirve para el ejercicio en cualquiera de las ramas de la psicología, pero todos los aspectos normativos no son excluyentes, ¿sí? Digamos, es decir, la ética atraviesa todos los campos del ejercicio profesional. La rama educacional, la rama jurídica, y en algunos específicamente, digamos, tiene algunas particularidades que son muy importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el trabajo con niños, niñas y adolescentes, ¿no? O sea, que genera particularidades que requieren ciertas reservas, cierto cuidado, cierto manejo del campo de la ética, ¿sí? Que es mucho más demandante, si se quiere, o es mucho más, requiere de mayor cuidado, ¿sí? Que no quiere decir que no tengamos cuidado en otro área, ¿no? Pero distinto es hacer un psicotécnico y el resguardo que tenemos que tener de las técnicas en un psicotécnico que tiene, digamos, como cierto objetivo, y otra cosa es, digamos, estar en, no sé, en una disputa judicial por una, ya no se dice más tenencia, ¿cómo que se dice? Bueno, ya lo vamos a ver con el Código Civil nuevo, ¿no? Pero con quién va a vivir el niño o niña, ¿sí? O, digamos, algunas otras cuestiones, o en el ámbito de la clínica, digamos, también es mucho más exigente o riguroso el cumplimiento, ¿no es cierto?, de esos aspectos éticos, porque, como veíamos ahí, ¿no? O sea, la subjetividad de un niño, niña o adolescente se encuentra en un momento mucho más vulnerable, ¿sí?, que el de otro sujeto, quizás, ¿no? Entonces, por ahí la exigencia o el resguardo tiene que ser mayor, ¿no? Después tenemos la legislación relativa al ejercicio profesional de psicólogo, que ahí vamos a trabajar la ley nacional, que tiene una impronta simbólica. Hoy tendríamos que reflexionar, digamos, acerca de si realmente es simbólica o no, digamos, o sea, en este punto que sigue, ¿no?, la institucionalización de la psicología en la República Argentina, matriculación y colegio profesional. Los profesionales, en general las profesiones liberales, pero los profesionales de la psicología nos agrupamos y estamos representados por ciertas instituciones que se llaman colegios profesionales de psicología, ¿sí? Pueden tener otros nombres, ¿sí?, asociación de psicólogos, pero hay algunas diferencias entre ser una asociación de psicólogos y ser un colegio de ley, ¿sí? Que exista un colegio de ley implica que ese colegio, esa institución, tiene un poder del Estado delegado que controla el ejercicio de la práctica profesional en el ámbito de la psicología. En Argentina, cada provincia es autónoma, es decir, se dicta sus propias leyes respecto al ejercicio profesional. Entonces, si uno está en el territorio rionegrino, tiene que atender a la legislación vigente en el territorio rionegrino. Tiene que colegiarse en los colegios que son propios del territorio rionegrino. Si uno quiere ejercer en Neuquén, bueno, pues tiene que hacer lo mismo, tiene que
atender a la legislación vigente en Neuquén y tiene que colegiarse en el Consejo o Colegio de Neuquén. ¿Sí? Ahora bien, en el último tiempo, ¿y por qué digo esto? ¿No? O sea, porque la ley del ejercicio profesional nacional surge en un contexto político con el regreso de la democracia al país. Esa ley había sido, digamos, el estandarte o la lucha, o el objeto de lucha del colectivo de psicólogos y psicólogas antes del proceso militar del 76. Había sido también el motor de esa organización que hoy conocemos como FEPRA, ¿sí? Que es la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina. Y esa ley legislaba sobre el territorio nacional, ¿no? Y el territorio nacional fue cambiando a lo largo de las décadas, ¿sí? O sea, ustedes saben que, por ejemplo, Río Negro y Neuquén fueron parte del territorio nacional y luego fueron provincias a partir del 55, del 58, me parece, digamos, más o menos por ahí, ¿sí? Esta ley es sancionada en el 85, por lo que casi todas las provincias, excepto Tierra del Fuego, ya eran provincias, ya eran territorios federales autónomos, ¿sí? Entonces, esa ley, digamos, y quiero llegar al punto de por qué digo que es simbólica y ahora tenemos que discutir si es simbólica o no. Esa ley, digamos, legislaba sobre pocos terrenos, sobre pocos territorios, digo, ¿no? O sea, Capital Federal, las islas del Antártico Sur, tierra del territorio nacional de Tierra del Fuego, con la provincialización de Tierra del Fuego, con el cambio a ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? O sea, ese territorio se fue achicando cada vez más. Entonces, vuelvo a esto, el impacto, la importancia de la Ley Nacional del Ejercicio es esa representación simbólica de una lucha de un colectivo profesional por la autonomía de la profesión, ¿sí? Ustedes se acuerdan de la historia de la psicología, cuando estudiamos Brecht, cuando estudiamos, ¿no?, para las primeras carreras, los primeros graduados de psicología, que antes de la carrera de psicología no eran los psicotécnicos, y con los primeros graduados de la carrera de psicología eran auxiliares de la medicina o auxiliares, ¿no? Eran como operadores en salud mental, ¿no? Licenciado. Está bien, sí, el título puede ser licenciado en psicología o psicólogo, digamos. O sea, Claro, pero en el sentido de que la medicina licenciaba la práctica profesional de la psicología, como que habilitaba al psicólogo a trabajar, pero como que estaba por debajo del auge de la medicina, ¿sí? Sí. Antes de ser una carrera. Sí. Es decir, por eso digo, la posición era una posición de auxiliar, ¿no? O sea, que de hecho está representada en alguna de las leyes más viejas, está representada, ¿no? Es decir, el psicólogo tiene que hacer un psicotécnico cuando lo manda el juez, tiene que hacer un psicotécnico cuando, como muy acotada, la autonomía que tenía la profesión en ese momento, ¿no? Entonces, ese colectivo que se organiza por la autonomía de la profesión lo que logra es esa ley del ejercicio nacional. Hoy, digamos, hace muy poco tiempo, el Poder Ejecutivo Nacional sacó, digamos, la posibilidad de otorgar matrícula nacional a los profesionales de la salud. Con lo cual, y digo, esto es un problema que lo vamos a trabajar después cuando veamos particularmente este tema, ¿no? Pero, con lo cual, deja en desvalimiento, queda, digamos, un poco relegado ese rol de control y regulación que es tan importante de los colegios de profesionales, ¿sí? Es decir, hay ahí un problema político-jurídico, ¿sí?, entre que un estamento nacional otorgue una matrícula nacional y que luego cada uno también tenga que gestionar la matrícula provincial, ¿no es cierto?, para ejercer en el territorio provincial. Digo, no es que la matrícula nacional habilite por esa ley al ejercicio en cualquier provincia. ¿Se entiende? Si no, igual después vamos a volver sobre esto y por ahí va a quedar más claro. Volviendo con los contenidos mínimos, bueno, trabajar las incumbencias del título, trabajar la relación con la salud mental, la ley de salud mental,
Vamos a trabajar también la ley de derechos del paciente y las áreas de aplicación de la psicología, ¿no? Que están definidas en las leyes del ejercicio, la clínica, la educacional, jurídica laboral y la sociocomunitaria, ¿no? Y otros campos de aplicación también, porque bueno, en el último tiempo han surgido, digamos, otros campos de aplicación, como puede ser la aeronáutica, por ejemplo, la psicología del deporte, ¿sí? Hay otros campos del ejercicio profesional que han sido, digamos, bastante bien recepcionados, bastante bien nutridos, ¿no es cierto?, en el último tiempo, ¿no? Y bueno, después alguna cuestión en relación a la interdisciplina y a modelos de intervención profesional. Esos serían los contenidos mínimos, ¿sí? Como les decía, esos contenidos mínimos están distribuidos en 3 ejes. Cada eje tiene 2 unidades. El eje temático 1, que es el eje de la ética, la primera unidad, que es la que vamos a empezar a ver hoy, es la introducción a la ética, ¿no? Digamos, ciertas nociones básicas, ética, moral, bioética, deontología, diferencias entre principio, norma y valor, qué es una ética teórica y una ética aplicada, cómo aparece en relación a la producción de conocimiento científico, psicológico, la cuestión de la ética, y después aspectos relacionados a las teorías éticas clásicas y las teorías contemporáneas de la ética en el siglo XX, que inevitablemente, digamos, conlleva un recorte, ¿sí? No es que vamos a ver todos los aspectos éticos desde la antigüedad hasta la modernidad, vamos a ver los clásicos, los más conocidos, Aristóteles, Kant y el utilitarismo, y las vertientes contemporáneas del siglo XX vamos a trabajar sobre todo la ética del cuidado y la ética feminista, ¿sí? Después veremos si podemos llegar a trabajar alguna otra de las éticas que son continuidad, ¿sí?, de esas éticas clásicas. Por ejemplo, la ética de la comunicación, la ética dialógica, la ética... las teorías de la justicia, ¿sí?, o neoaristotelismo, la teoría de las virtudes. Bueno, veremos a ver si podemos trabajar algo de eso. En la segunda unidad vamos a trabajar sobre bioética, el enfoque de derechos humanos y la cuestión de ética de la investigación en psicología, ¿sí? Son, digamos, una división analítica porque en realidad están los 3 puntos muy interrelacionados, digamos, en el momento en el que surge la bioética como campo, es también el momento en el que surge el movimiento de derechos humanos o empieza, digamos, el cuestionamiento acerca de ciertos modelos hegemónicos de intervención sobre la salud, particularmente la salud mental, y la cuestión de, cuestiones relacionadas a la investigación que hemos visto, como puede ser la eugenesia, los experimentos de Watson y demás, ¿no es cierto?, que también llevan como a ese momento en el cual surgen estos distintos aspectos del desarrollo ético en el siglo XX. Después, pasando al eje temático 2, la unidad 3 es una unidad muy cortita que es sobre los colegios de psicólogos y otras instituciones, ¿no? O sea, por ejemplo, FEPRA, cómo es la relación de FEPRA con los colegios, cómo es la relación, digamos, entre lo que sería Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, o entre los estamentos que existan en el gobierno nacional al momento de habilitar un título para el ejercicio profesional, ¿no es cierto?, y incumbencias versus las actividades reservadas. Acá falta incorporar la última modificación, que la vamos a tener después en el programa y en la PEP, ¿sí? Pero bueno, o sea, el plan de estudio de ustedes está hecho en base a la resolución 349 de 2009. En el 18 hubo una modificación y ahora también el año pasado hubo otra modificación. Y vamos a ver, digamos, por qué es importante esto, ¿no? Es decir, por qué que se modifiquen las incumbencias del título afecta también o puede llegar a afectar las actividades reservadas, ¿no? O sea, uno tiene que ver con el espectro de formación y el perfil del egresado, y el otro tiene que ver con justamente lo que puede hacer un egresado en base a esa formación que tuvo en la universidad, ¿no?
Después en la unidad 4, que es como es el nudo más fuerte de la materia, están los códigos de ética. Vamos a trabajar el código de ética de FEPRA. Van a estar disponibles también el código de ética de Neuquén y el código de ética de Río Negro, pero están todos los códigos de ética de las provincias, están armados en base al código de ética de FEPRA, ¿sí? Así que vamos a trabajar con ese. Vamos a trabajar una posición particular en relación a lo universal y lo singular, en términos de lo que es el deber y la reflexión clínica o la reflexión sobre la singularidad del caso. Y digamos, lo que tiene que ver con código de ética, vamos a tener prácticos y clases específicas para cada norma deontológica, ¿sí? O vamos a tratar que en la medida de lo posible sea así, ¿no? Secreto profesional, consentimiento informado, relaciones múltiples y otras normas, ¿sí? Que tienen que ver con la investigación, con la producción de documentos, con la relación con los colegas, con la relación con la comunidad, ¿sí? Y después en el eje temático 3, que sería el eje temático de práctica profesional, vamos a ver la regulación jurídica. En la primera parte, que sería la unidad 5, vamos a ver las leyes del ejercicio, la Ley Nacional de Salud Mental, que ya la deben haber visto en Salud Pública y Comunitaria, y la Ley de Derechos de Pacientes, que me imagino que también la habrán nombrado o la conocerán, ¿no? No sé si la vieron en alguna materia, la Ley de Derechos de Pacientes, ¿no? Bueno, digamos, las leyes estas que son las 26.000, ¿no? Las que empiezan con 26.000, forman parte de un paquete de leyes digamos, de un periodo en la Argentina donde se promulgaban con enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces, si bien hay algunas observaciones o algunos cuestionamientos que podemos hacer, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Por qué tiene que haber una ley para una patología en específico, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la ley de derecho del paciente no es suficiente? Bueno, justamente, ¿por qué una ley no es suficiente y hay que sobrelegislar, ¿no es cierto?, sobre una patología en específico? Bueno, obviamente hay algo de la ley que no se está cumpliendo o no se está logrando hacer comunidad, ¿no?, para sostener, ¿no? Entonces vamos a trabajar eso y después en la última unidad vamos a trabajar algunos aspectos que tienen que ver con otros marcos regulatorios que no son específicos del ejercicio profesional, sino que son más bien generales de situaciones en las cuales el profesional de la psicología interviene, ¿no? Que, por ejemplo, la Ley de Protección Integral del Niño y Adolescente, ¿sí? O la Ley contra Violencia de Género, la Ley de Violencia Familiar, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la legislación sobre discapacidad. No sé si cursaron todos el seminario de discapacidad. ¿Alguien lo hizo? No. Ah, recién el cuatrimestre que viene. Tenemos que tener la facultad. Ah, claro, está bien. Bueno, vamos a ver entonces si vemos algo sobre la legislación sobre discapacidad, ¿no? Que, a ver, no dice específicamente como la ley del ejercicio, un psicólogo no puede prescribir medicación, ¿no? O sea, eso es una prohibición específica del ejercicio profesional en la psicología. APA, ¿no largó algo respecto a eso? ¿De la medicación? Sí. ¿APA, qué APA te referías? ¿A la de América, a la de Norteamérica o a la de psicoanálisis argentino? No, la de Norteamérica. La de Norteamérica. La de prescribir medicamentos, ciertos medicamentos. Lo que pasa es que en Estados Unidos la regulación y la formación es de otra característica, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que en México también hay un permiso para indicar ciertas medicaciones, ¿no? Pero bueno, no sé, no son antipsicóticos, digamos, que tienen que tener como una control específico, con mediciones de laboratorio, con, ¿no es cierto?, que lo hace un psiquiatra, un médico, pero que, digamos, podrían indicar lo que yo, un ansiolítico leve, ¿no?, o cierta medicación
medicación para el sueño, que no requiere, no los inductores y los... Yo, digamos, no sé mucho acerca de qué medicación, pero sí sé que hay países en los cuales el profesional del campo de la psicología sí puede prescribir. En Argentina no. En Argentina está prohibido, ¿sí? Ni siquiera decirle tomate un ibuprofeno porque te duele la cabeza, ¿no es cierto? Y en ese sentido, también hay algunas cuestiones vinculadas a, qué sé yo, terapias alternativas, por ejemplo, donde no es solamente la imposibilidad de prescribir una sustancia que tenga un poder psicoactivo, ¿sí? Sino lo que tiene que ver con lo que llamamos intrusismo, ¿no? Que es cuando alguien, bueno, el intrusismo propiamente dicho es cuando alguien que no tiene formación en psicología ejerce funciones propias de la psicología, ¿no? Digamos, no sé, van a la tarotista y la tarotista les tira las cartas, pero además es como una suerte de terapia, ¿no? Digamos, si se hiciera pasar por, o sea, su publicidad fuera, ¿no? Terapia de lo que sea, bueno, ahí está metiéndose en una incumbencia que, como decíamos, está reservada a un título profesional, ¿no? Y con eso hay mucho lío en el país porque no es solamente, digamos, las terapias alternativas, que a veces se confunde, digamos, no es que uno tenga algo en contra de las terapias alternativas, sino que es el engaño que produce que alguien que hace una terapia alternativa diga o prometa que va a tener un efecto terapéutico en el nivel de la psicología, ¿no? Que te diga, bueno, te voy a decir cómo es tu personalidad, o te voy a decir qué es lo que tenés que hacer para tener éxito, qué sé yo, no sé. Otra de las cuestiones son formaciones técnicas, ¿sí? Que, digamos, cuando uno hace una formación en una... No quiero sonar prejuiciosa. La ¿sí? psicología social. Pero, exacto, ¿no? O sea, una cosa es cuando uno, qué sé yo, se forma para, no sé, leer las cartas angélicas o tirar el tarot o no sé, incluso hasta saberes populares como puede ser, no sé, tirar el cuerito o curar el empacho, ¿no? O sea, esas son cuestiones que forman parte como de los conocimientos populares que uno no puede negar que tienen cierto efecto simbólico o que tienen, digamos, cierta acción en favor del sistema de las personas. Ahora, que eso se mezcle con el campo de la psicología es un problema. Y es un problema más grave, diría yo, que haya formaciones técnicas avaladas por los ministerios provinciales que se inmiscuyan también en las funciones de la psicología, como es el caso de la psicología social, ¿no? ¿Por qué? Porque vos tenés una titulación que y termina siendo como una argumentación de disputa de nombre, nada más, pero hay otra cosa atrás, ¿no? Que sí, bueno, vos te titulás psicólogo social, pero ¿cuál es tu formación? Porque cuando una persona lee psicólogo en la puerta de un consultorio, por más que diga psicólogo social, no entiende que hay una diferencia. En general la gente no entiende las diferencias. A veces hasta nosotros nos cuesta entender las diferencias que hay en las distintas partes del ejercicio de la psicología, ¿no? Entonces lee psicólogo y dice, bueno, acá voy a poder probar para hacer terapia. El problema está en que ese técnico, operador o persona formada en un terciario acceda a una práctica que no es específica de su formación, ¿no? Y digo que es más peligroso porque sí cuenta con ciertas herramientas como para darse cuenta de que hay cosas en las cuales no debería intervenir, ¿no? Y de hecho ha habido, digamos, hubo problemas de personas que se pusieron su consultorio y nada, compensaron a personas con psicosis, digamos, hicieron, no sé, terapéuticas grupales que no tenían nada de psicoterapia grupal, ¿no? Entonces, y por otra parte, digamos, y para esto, para no sonar prejuiciosa, hay personas que tienen mucho potencial para intervenir en ciertas cuestiones
y que con esa formación técnica, digamos, pueden hacerlo. Entonces, es como complejo, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay una disputa, no me acuerdo ahora en qué provincia, no me acuerdo si es Mendoza o Chubut, en la que el Colegio de Psicólogos se juntó con el Colegio de Psicólogos Sociales, o en realidad es el Consejo de Técnicos. El Consejo de Técnicos está gestionando una legislación para que puedan ejercer los psicólogos sociales por matrícula, ¿no? Entonces vos decís, bueno, pero ¿a quién le corresponde la matrícula de un psicólogo social? ¿No? O sea, es como problemático, ¿no? O sea, ¿a quién le corresponde el control? Ese es el tema. Las terapias de la materia. Después no recargas como Claro. y demás, pero que no tenemos unas regulaciones así que se puedan inhabilitar o Exacto. que pueda haber algún tipo de control. Claro, de eso trataba, digamos, la materia y en particular este eje, ¿no? O sea, ¿cuáles son los límites o cuál es, digamos, el parate que uno tiene en la relación profesional con el otro? O sea, ¿hasta dónde llega la relación profesional y, digamos, dónde deja de ser una relación profesional para convertirse en otra cosa que puede ser delictuosa, es decir, que puede transgredir normas jurídicas, ¿no? Y que puede implicar inhabilitación, hasta la cárcel, ¿no? O sea, hay cosas. Yo siempre cuento que cuando yo estudiaba, nosotros en psicología social, que se ve el tema de violencia y demás, trabajábamos un autor que era Jorge Corsi. No sé si vos lo conociste, el caso. Claro, o sea, era una autoridad en el tema de violencia, abuso sexual infantil, digamos, como toda esa temática. ¿Y qué pasó? Que, bueno, Jorge Corsi fue preso por abuso sexual infantil. Y era psicólogo, y digamos, ser psicólogo no es garantía de que alguien no vaya a hacer, no vaya a cometer un delito o no vaya a hacer una mala práctica, ¿no? Entonces, bueno, además de que quedó cancelado y fue preso y todo eso, digamos, hace como repensar, bueno, si alguien que se suponía que era una autoridad en el tema, digamos, pudo ejercer, pudo realizar este tipo de acciones, digamos, nadie está exento. Nadie está exento de cometer alguna negligencia, alguna imprudencia, ¿no? O, digamos, también hay profesionales que no les importa, ¿no? O sea, vamos a ver algunos casos. Hay profesionales que no les importa, digamos, transgreden el secreto profesional y lo estudiaron y lo saben, lo conocen, pero igual lo hacen, ¿no? Entonces, un poco de eso, esta sexta unidad también vamos a trabajar cuestiones del Código Civil y Comercial de la Nación y el Código Penal y cuestiones de responsabilidad civil ligadas a la mala praxis, ¿no? Bueno, es un concepto jurídico. Para que se configure mala praxis tiene que haber ciertos elementos. No es simplemente que alguien hizo una mala práctica y decimos, hizo mala práctica. No, mala praxis tiene que haber una denuncia, tiene que haber un daño, tiene que haber alguien que sea imputable, tiene que haber una norma transgredida, ¿no? O sea, hay como una serie de requisitos jurídicos para que se configure. Bien. Y después, digamos, hacia el final, vamos a ver, digamos, en la cursada, lo que vamos a tener es un parcial que en general tiene que ver con el primer eje y un trabajo evaluativo grupal que tiene que ver con los temas integradores. En distintos años, bueno, ahí les decía, trabajamos la psicología en la pandemia, cuestiones de interdisciplina, las cuestiones de los certificados, digamos, cuando pasó lo de Andacollo, cuestiones de inteligencia artificial y psicología, y la propuesta para este año es trabajar la ética de la investigación en psicología, ¿sí? Que, digamos, como la investigación puede ser sobre cualquier temática, uno puede decir, bueno, quiero ver si existe alguna investigación acerca de inteligencia artificial y psicología y cómo sigue las normas éticas o cómo, si es viable o se aprueba esta investigación porque está presentada para hacerlo, ¿no? Y tenemos que trabajar con humanos, ¿no? Bien, condiciones de evaluación y acreditación.
80% de las actividades prácticas, participación en las clases prácticas. A ver, la cuestión de la asistencia es una cuestión que van a tener que arreglar, digamos, o manejar con el docente de supervisión, ¿no? La asistencia, digamos, es la entrega de las actividades y, digamos, ver que ustedes participan y trabajan en la clase práctica. En la materia, las actividades obligatorias son las clases prácticas. Las clases teóricas no son obligatorias, pero sí es recomendable que vengan, ¿sí? Sobre todo en las primeras unidades. Y aprobación de... me quedó acá esto de las 3 entregas parciales. Tengo que ver cuántas entregas hacen del trabajo evaluable. Sería aprobación del parcial y aprobación del trabajo de integración, ¿no? Para la regularidad. Y las actividades, lo mismo para la promoción, 80% de presentación de las actividades, el 80% de la asistencia, participación en los debates, 8 en el parcial y 8 en la actividad evaluable. ¿Sí? ¿Dónde dice asistencia de los teóricos? ¿Dónde dice? Acá, 80% de asistencia a los teóricos. Sí, está del año pasado. No son obligatorios, pero sí es recomendable que vengan. ¿Sí? Bueno, ahí están los horarios de los teóricos, viernes de 4 a 6, la comisión 1 de jueves de 17 a 18 y la comisión 2 de los martes de 16 a 18. ¿Sí? Perdón, 3 parciales. No, es un parcial. Es un parcial. Esto me quedó de la presentación del año pasado, de las 3 entregas. Eran 3 entregas del trabajo. Después yo antes de subírselos se los corrijo. Igual está corregido acá en el programa. Esto les quería mostrar. En el cronograma yo todavía lo estoy trabajando, ¿sí? Porque no me queda del todo claro cuál es la semana de septiembre que no tenemos clase. Por eso, fíjate que yo dejé la siguiente. La de 22. Claro, pero las mesas son del 14 al 17. No, son esta semana del... La semana del 25. No, se cambió. Se cambió. Es la Claro. del 21. Esa no. ¿Cuál es la semana? La semana del 21. Es la semana del 21, Sí, que solo son esa. las mesas. Ajá. Claro, porque había que estaba la semana del 14 al 17, después la del 21, y después no me acuerdo qué otra cosa había, entonces era mucho tiempo sin clases. ¿Sí? Entonces se cambió eso, y a mí me parecía que era esta, sí, la del 21 al 25 sería. Listo, entonces ahí está. Pues esa es la que yo dejé vacía. Entonces, acá lo que tengo que acomodar es cuándo es el parcial, que va a tener que ser después de esa semana, o sea, va a tener que ser a fin de septiembre. ¿Sí? Porque ahí empezaríamos... por ahí podría ser acá, el 2 de octubre. Podría ser ahí la primera, sí, la última de septiembre. En general el parcial es un verdadero o falso a realizar en la plataforma, que funciona como un cuestionario que una vez que ustedes entran tienen un tiempo determinado para realizarlo, se cierra después de ese tiempo y pueden tener 1 o 2 intentos. ¿Sí? Sí, verdadero o falso con justificación. ¿Sí? No, todas. Todas. Acuérdense que yo también después los leo, así que no va a ser tan largo. Bueno, entonces después ahí les voy a poner bien cuándo sería el parcial, pero tendría que ser ahí el 2 de octubre, después de esa semana que no tendríamos clase. ¿Sí? Y ahí empezarían ustedes con el CP de ontología y doble movimiento de la ética, de Salomone, y después avanzaríamos con los códigos de ética, las instituciones y códigos de ética. Me acuerdo. Y
entrega del trabajo evaluable sería la penúltima semana de noviembre, o sea, la segunda semana de noviembre sería la entrega del TP evaluable. Y nosotros tendríamos de prácticos, acá está 5, el 6 y el 7 lo tendríamos que trabajar juntos, el 8, 9, el 10 y después tendríamos 2 semanas de preparación del trabajo evaluable. ¿Sí? Y ahí ustedes van a tener una guía para hacer la indagación, armar el marco teórico, hacer la justificación, digamos, analizar lo que encontraron respecto a la investigación en términos de normas éticas, si cumple, no cumple, qué debería hacer, y eso ese es grupal. Ese es grupal, después vamos a definir la cantidad de personas, pero es grupal. Y, digamos, vamos a empezar con el tema acá cuando empecemos en el TP4 a hablar de ética de la investigación. O sea, acá cuando empecemos a hablar de ética de la investigación es donde empezaríamos, ¿no es cierto?, a buscar con la consigna la cuestión de las investigaciones y qué es lo que vamos a analizar de las investigaciones, ¿sí? Bien, esto era lo que les quería mostrar del... Ah, y esto, como les decía, nosotros vamos a estar adhiriendo, pero les vamos a estar avisando, ¿sí? A las medidas de fuerza. La semana que viene hay medidas de fuerza, y hay paro. Entonces, el 28, que nos reencontraríamos, vamos a ver éticas clásicas, vamos a ver ética de las virtudes, utilitarismo y ética kantiana. Y la semana que viene sí les vamos a subir un práctico para que ustedes lean un texto y lo resuelvan, y se va a retomar la semana siguiente en las comisiones, ¿sí? Ahí respecto de la comisión del jueves yo les voy a estar avisando a ver cómo resolvemos la cobertura de esa comisión, ¿sí? ¿Quiénes están inscritos el jueves? Bien, bueno, ahí además de que hay que esperar a ver si hay más gente que se inscribe y todo esto, después les voy a avisar cómo hacemos, ¿sí? Entonces les vamos a subir esa consigna, voy a ver si se la subo hoy y mañana, y tienen toda la semana que viene para hacerla y la retomamos en la clase práctica de la otra semana, ¿sí? Y ahí empezaríamos con un trabajo práctico que sería una guía de lectura de las pruebas de teorías éticas, ¿sí? Ahí vamos a ver si focalizamos sobre una o si dividimos en los grupos, después hacer una apuesta en común, ¿sí? Porque son varios temas. Bien, bueno. Claro, la semana del... Ah, del 24 al 26. Al 26, al sábado. Sí, Septiembre. ah, Ahora no. oh, 24 y es con suspensión. Sí, es con suspensión. Nosotros ponemos mesa al 25. Vale, acá qué hice, porque acá le puse otra fecha. Acá le puse la fecha de... Bueno, ahí vemos a ver qué... A ver cómo resolvemos esto. Capaz que le subo la consigna y estiramos un poco corremos los prácticos. Ahí después vemos cómo lo resolvemos. Pues además acá puse otra fecha. Bueno. Ahora me lo voy a marcar porque no me acuerdo. Caramba.
Bueno, vamos entonces con las cuestiones de nociones básicas. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno, ustedes ya habían escuchado hablar de moral, ética, de estos temas. ¿Saben, digamos, alguna, o se les ocurre alguna diferencia entre la moral, la ética? Bueno, ahí vamos a ver entonces. Acá yo tomé un texto de un autor que trabaja la cuestión de la argumentación moral. ¿Sí? Si se acuerdan de problemas epistemológicos, la argumentación tiene que ver con armar enunciados que fundamentan una opinión, un juicio o una evaluación acerca de una determinada situación. ¿Sí? Ahora, la particularidad de la argumentación moral tiene que ver con restringirla o delimitarla al campo de la moralidad o al campo de las conductas que consideramos correctas o incorrectas, ¿sí? O en algún otro tipo de discusión a lo que consideramos bueno o malo. El problema está que cuando empezamos a discutir o empezamos a debatir qué es lo bueno y qué es lo malo, o qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, a veces tenemos distintos criterios y distintas versiones de qué son cada una de esas cosas. ¿Okay? Pero, digamos, lo primero que tenemos que saber es que qué es lo moral, ¿no? Y para eso necesitamos criterios, ¿no? ¿Cómo delimitamos que un problema es un problema moral, ¿no? Nosotros en problemas epistemológicos lo que nos interesaba era el problema de la ciencia, ¿no? Bueno, cómo producían teoría o conocimiento los científicos, cómo se validaban las teorías científicas, cómo cambiaban los conceptos, cómo se aplicaban las categorías, ¿no? O sea, todo tenía que ver con el trasfondo de producción de conocimiento científico o actividad de los investigadores. En el campo de la ética o en el campo de la moral, delimitar, digamos, un problema moral tiene que ver con hacerse algunas preguntas, ¿no? Y esas preguntas tienen que ver, bueno, con cuál es la relación que tenemos con nosotros, ¿sí? Si hay intereses en conflicto. Ahora vamos con los ejemplos. ¿Qué deberes están involucrados en ese conflicto o en ese problema moral? ¿Son deberes para con nosotros mismos o son deberes para con nosotros? Y si hay reglas. Si hay reglas, las reglas ustedes saben que son enunciados que tienen cierta tendencia a ser estables. ¿Sí? Esas reglas, ¿por qué son morales o qué es lo que hace que esas reglas sean morales? Entonces, por ejemplo, una cuestión es que hace poquito pasó acá en Cipolletti que la policía estaba corriendo a un hombre que andaba corriendo desnudo por la calle. Entonces, uno dice, es inmoral. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué es inmoral esa acción? ¿No? Bueno, ¿cuál es la relación con los otros? ¿Cuál es el conflicto de intereses? ¿Cuáles son los deberes? ¿Cuáles son las reglas? Bueno, entonces, nosotros asumimos que en la convivencia social, en nuestra sociedad en particular, en la comunidad en la cual vivimos, uno se viste, sale vestido, no muestra, digamos, sus partes íntimas al resto de las personas. Porque vivimos en una cultura que atiende a la cuestión de la vergüenza, del pudor, ¿cierto? Que podemos cuestionarlo, podemos pensar, digamos, algo más acerca de eso, pero sabemos que hay un acuerdo, digamos, tácito y no tan tácito, porque de hecho la policía lo sale a buscar a este hombre, ¿no? Entonces hay reglas morales que están dadas por supuesto y hay otras reglas morales que son más explícitas, como por ejemplo que alguien no puede estar exhibiéndose en la vía pública, ¿no? Bien. Por otra parte, al existir esas reglas,
sabía que no podía andar corriendo de esta manera en la ciudad, digamos, porque nadie lo está haciendo y porque además, digamos, se nos inculca de muy chiquitos que no hay que hacer eso, ¿no? Hay un conflicto de dogmas e intereses y sí, ¿no? Porque uno ahí no sabe qué le pasó a esta persona que salió corriendo desnuda por la calle. No sabe si se escapó de algún lado, digamos, las hipótesis del pata de lana, ¿no? Y todo eso. No sé si saben lo que es el pata de lana, está muy viejo. Pero ellas se rieron, así que saben. Pero bueno, después lo buscan. El conflicto de dogmas o más intereses es, digamos, a esta persona por qué hay que detenerla o, digamos, para qué habría que detenerla y cuál es el problema que está generando en la vida pública, ¿no? Y la relación con los otros, que justamente es que, bueno, uno tiene el deber de respetar al otro, ¿no? O sea, porque en ese pacto tácito de convivencia social nosotros asumimos que, bueno, hay algunas cuestiones muy básicas, uno no anda desnudo, uno sale a matar a la gente y, digamos, hay cosas que están dadas por supuesto que uno no hace en sociedad, ¿sí? O para la convivencia social, para la vida civilizada, vamos a decir entre comillas, digamos, uno no vive de esa manera, ¿no? Pero eso es un problema, digamos, e incluso uno podría aducir otras cosas, ¿no? Hay reglas religiosas que prohíben, digamos, mostrar las partes íntimas y todo eso, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, claro, eso capaz que es hacia acá, pero si uno va a una tribu del Amazonas, o si uno va, no sé, a quienes conviven en esa forma tribal, ¿no es cierto?, en Australia, o cuando practican ciertos ritos, bueno, esa regla no existe. Esa norma no está sancionada por esa comunidad, ¿sí? Entonces, eso nos da a pensar de que hay ciertas reglas que son relativas a la comunidad en la cual vivimos, ¿sí? Entonces, no es que en todos lados es universal que sea condenable que una persona salga corriendo desnuda, ¿no? Pero por lo general, en las sociedades en las que vivimos, digamos, es así, ¿no? Ahora bien, esto, digamos, que parece pintoresco, uno lo puede llevar a otros problemas morales, ¿sí? Como puede ser, digamos, y ahí ya entramos en el debate de qué es la moral y qué es la ética o qué es la bioética, ¿no? Como puede ser quién recibe un corazón de un donante, ¿sí? Y ahí entramos, ¿no? Bueno, la relación con los otros, la lista de receptores que están esperando el corazón, el conflicto de intereses, si alguien de la lista conoce al médico, si alguien de la lista, no sé, tiene menos tiempo de vida porque está su corazón ya fallando, menos expectativa quiero decir, ¿no? Los deberes, ¿no? El deber sobre todo de que si una persona quiere vivir, ayudarla a que pueda vivir, digamos, lo más sanamente posible o que pueda, digamos, dentro de todas las circunstancias, tener la mejor calidad de vida, ¿no? Y sí hay reglas, ¿no? Para eso está el INCUCAI, para eso, digamos, se sancionaron también leyes en relación a la donación de órganos, ¿no? Bueno, pero digamos que eso es un poco más general, porque por ejemplo la ley de donación de órganos es a nivel país, ¿no? Digamos que es para toda la población argentina, pero no siempre va a ser similar a las leyes de donación en otros países. Entonces siempre estamos como en un plano que es un poco más amplio, un poco más general, pero que no abarca a todo el universo de personas, ¿sí? Sin embargo, sí hay un espíritu respecto de esas reglas de ser más amplias, de ser más abarcativas y de promover lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, los derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí hay un entrecruzamiento entre lo que es moral ética y derechos humanos, moral ética, bioética y derechos humanos, ¿no? Y por otra parte, nosotros podríamos decir, hacer otra analogía, otro ejemplo, donde decimos, bueno, a ver, ¿qué pasa con el secreto profesional? ¿No? O sea, ¿por qué
regla. ¿Para qué existe esa regla? Bueno, porque yo cuando quiero ayudar a alguien trato de establecer una relación de confianza y en esa relación de confianza, porque además para la experticia que tengo requiero que esa persona me cuente cosas de su intimidad que no le contaría a otra persona, ¿no? Entonces, en esa relación con ese otro hay una asimetría en la cual yo tengo un saber, pero requiero de esa información que me dé el paciente o la persona que viene a la consulta, ¿no? Entonces, es necesario resguardar esa información, ¿sí? Para que, digamos, no solamente para que sea eficaz el tratamiento o para que la persona tenga esa confianza y se arme esa relación terapéutica, sino que hay una cuestión de principios, hay una cuestión de intereses que van más allá del interés particular de esa persona, de que yo no quiero que cuentes lo que te voy a contar, ¿no? Sino que hay una idea de que cualquier persona que vaya a la consulta tiene que tener garantías de que el profesional no va a estar divulgando la información que se genera o se cuenta en ese ámbito, ¿no? Y entonces existe esta regla y nosotros tenemos un deber como profesionales para con el paciente y tenemos también un deber para con la familia, para con la comunidad, ¿no? Pero sobre todo tenemos deberes para con el paciente. Ahora puede ser que surja un conflicto, ¿no? Es decir, la norma es, bueno, tengo que resguardar a toda costa la información por el principio de confidencialidad, por el principio de intimidad, tengo que resguardar esa información que me cuenta el paciente. Pero resulta que dentro de la información que me cuenta el paciente me dice que se quiere matar, ¿no? Y entonces ahí entro en conflicto. Ahí se genera un conflicto, se genera un problema ético o un problema moral. Después vamos a ver que hay diferencia entre moral y ética, pero por ahora vamos a hablar, ¿no es cierto?, inicialmente, ¿no? Entonces, se genera un problema ético. ¿Por qué? Porque yo tengo, por una parte, la obligación de resguardar la información que me cuenta el paciente. Pero por otra parte, tengo también la obligación de resguardar el bienestar del paciente. Y entonces, en la tensión entre esos dos principios en conflicto, yo tengo que decidir si levanto o no levanto el secreto profesional. Por suerte, para nosotros, digamos, eso se dirimió en un caso que se llama el caso de Tatiana Tarasov, que lo tienen en la bibliografía en un texto de Salomone, de Gabriela Salomone, que es, digamos, el caso de un paciente que está por ser externado y que le cuenta a su terapeuta que tiene como esta obsesión y esta fijación con esta chica Tatiana, y bueno, y le cuenta cosas y le dice que la quiere ver, que bueno, toda su ideación, que le va a hacer daño, y el terapeuta, por el deber de confidencialidad, supervisa, ¿sí?, o va a hablar con su supervisor, y el supervisor le dice, no, ante todo el secreto profesional, ¿sí? Entonces el terapeuta resguarda el secreto profesional. El paciente es externado, la busca a Tatiana y la mata, ¿no? Entonces la familia le inicia juicio al terapeuta. Como el terapeuta no advirtió de ese peligro, que era un peligro letal, era un riesgo inminente para Tatiana, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se modifica la regla del secreto profesional y se establecen ciertas excepciones, entre las cuales está cuando una persona se pone a sí mismo en riesgo o pone a un tercero en riesgo, se puede levantar el secreto profesional. Eso vamos a ver que no implica, digamos, que vamos a contar todo lo que nos contó el paciente, ni, digamos, hay que elegir qué es lo que vamos a decir, las palabras, el vocabulario, a quién se lo vamos a contar, si va a ser una autoridad, por ejemplo, a la policía, o si va a ser otro tipo de autoridad, por ejemplo, alguien en el Poder Judicial, si va a ser un familiar, qué familiar va a ser, qué información le vamos a dar, ¿no? A veces con las personas que están con riesgo inminente para sí mismos, lo que se le recomienda a la familia es, o sea, las recomendaciones que se hacen para una persona que está en riesgo de suicida, ¿no? Es decir,
bueno, no lo dejen solo, no que no haya elementos cortantes o que no haya, digamos, armas de fuego en la casa, estén atentos, ¿no? Cuando se va al baño y no se encierre, o digamos, saquen las cuestiones de los espejos, esas cosas que pueden utilizarse para herirse a uno mismo, ¿no? O sea, uno tiene que dar esas pautas, ¿sí? Entonces, inevitablemente ahí está transmitiendo algo de esa información que está resguardada por el secreto profesional, ¿sí? O lo está transmitiendo en el marco de otra regla, que es una regla de excepción. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que se complejiza la normativa, digamos, o la regulación de la profesión. Porque nosotros tenemos normas que nos dicen claramente qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, o qué es lo que debemos hacer y qué es lo que tenemos prohibido hacer. Pero después hay otras normas que vienen a modificar eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno no puede revelar el secreto profesional, pero cuando un niño, una niña, un adolescente está en riesgo, uno tiene que denunciar, ¿no? Y entonces uno, digamos, dice, bueno, pero entonces cada vez que hay alguien en riesgo tengo que denunciar, y ahí es lo que vamos a ver con el doble movimiento de la ética, que hay situaciones en las que la regulación jurídica nos impone denunciar ante autoridad competente, y hay otras situaciones en las cuales uno tiene que sopesar y tiene que reflexionar, digamos, acerca de esto, ¿no? ¿Qué información, a quién, cuándo, cómo, ¿sí? Si es que cabe hacer una excepción al secreto profesional, ¿no? Entonces, para pensar, ¿no es cierto?, qué es un problema moral, uno se tiene que hacer estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son esas relaciones con los otros? ¿Qué conflicto o qué intereses están en conflicto? ¿Cuáles son los deberes que están involucrados y cuáles las reglas, ¿no? Entonces, vamos a distinguir acá lo que sería moral de ética. Y en realidad es difícil distinguirlos porque a veces tienen, como aparece acá estos, ¿no? Tienen como raíces etimológicas comunes, ¿no? Cuando uno habla de costumbres, de tradición, de carácter, está hablando de una forma de pensar la ética que tiene que ver más con la moral, ¿sí? Que tiene que ver más con la moral, ¿por qué? Porque esas costumbres, esas tradiciones y ese modelado del carácter tienen que ver con valores específicos de una comunidad en la cual uno crece y aprende, ¿sí? Y forma hábitos, ¿no? Entonces, esas costumbres serían esas reglas implícitas, ¿no? Esas reglas tácitas en las cuales uno aprende a vivir en una comunidad, ¿sí? Y que se van transmitiendo también así, se transmiten por el hábito, se transmiten por la costumbre, ¿no? De hecho, como dice, bueno, el que se prepara el mate a la mañana, ¿por qué lo hace? Bueno, lo hace por costumbre, pero no es que todo el mundo se prepara el mate a la mañana, ¿no? Estamos en una sociedad en la cual mayoritariamente puede ser que suceda eso, pero no todo el mundo lo hace, ¿no? Esta idea de que la costumbre, la tradición y el carácter se vincula, digamos, con la moral, ¿no? Tiene que ver con que esa validación de esas reglas no pretende ser universal, que es lo que decíamos, son relativas a una comunidad, ¿no? Y ese sería como un sentido restringido de moral, ¿no? La moral puede ser la moral cristiana, la moral protestante, puede ser la moral de cualquier comunidad religiosa, o puede ser la moral de una comunidad en particular, nosotros, como puede ser, qué sé yo, la sociedad polémica, ¿no? Pero incluso dentro de la sociedad de una ciudad hay múltiples morales distintas, ¿no? Porque pertenecemos a distintos grupos, porque tenemos distintos valores, crecimos en distintos entornos, ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo que en general llamamos moral. Son criterios aprendidos, ¿sí?, en esa comunidad, diría Wittgenstein, en esa comunidad de hablantes, ¿no? Que se transmiten a través de la tradición y se
transmiten, digamos, en esa forma bien tradicional de la familia, digamos, las comunidades más cerradas, ¿no? Ahora, hay otro sentido que es incluso más restringido que ese, que tiene que ver con las obligaciones, ¿no? Y acá ya vamos a la pregunta de Kant, ¿no? En la pregunta kantiana, Kant hace, digamos, tiene un texto en el cual hace 4 preguntas. Una de esas preguntas es ¿qué debo hacer? Y el ¿qué debo hacer? Sí tiene una impronta universalista. Porque no es qué debo hacer aquí ahora, es qué debo hacer. En cualquier momento y en cualquier lugar, ¿cuáles son los deberes que debo cumplir para llevar una vida ética? ¿Sí? Entonces, esa pregunta, como dice acá, pretende establecer un nivel consistente, homogéneo y universal de moralidad. ¿Sí? Ya no es, bueno, si yo pertenezco a tal grupo, o si yo no. Es qué criterios compartimos todos para decir que una acción es justa, o que una acción es correcta. ¿Sí? Ahí aparece también la noción de autonomía, la noción de justicia, lo vamos a ver en la clase de Kant, ¿no? de la ética también. Y él, digamos, acá, este sentido de moral crítica es un sentido particular, ¿sí? No es el sentido común de que es como criticar la moral, ¿no? Criticar la moral de los pueblos o criticar la moral relativa, ¿no? Esa idea. No. La moral crítica tiene que ver con la ética kantiana. Si ustedes recuerdan, Kant tiene una serie de escritos, bueno, él escribió cuando era ya muy grande, ¿no? Y tiene una serie de escritos que se llama la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. ¿Sí? Tanto en la crítica de la razón práctica como en la crítica del juicio y en otros textos acerca de moralidad, él lo que está planteando es un sistema ético. ¿Sí? Entonces acá cuando hablamos de moral crítica, estamos refiriéndonos al método de escritura o al método de reflexión de Kant. Entonces, la moral crítica es un conjunto consistente de principios y normas universalmente válidos. Hace referencia a la ética kantiana. ¿Sí? Y en ese sentido, cuando hablamos de moral crítica, podemos equipararlo a ética, ¿no? Porque la ética comparte el origen etimológico con la moral, se diferencia de la moral, y una forma muy fácil, digamos, pero que no es la única, digamos, que no es excluyente de definirla, es que la ética es la reflexión acerca de la moral, ¿no? La ética lo que pretende es reflexionar acerca de las conductas que son correctas o incorrectas para una comunidad dada. Y eso implica reflexionar acerca de los criterios que hacen que esas conductas sean correctas o incorrectas. Reflexionar acerca de los principios en conflicto cuando una acción se presenta como alternativa a un problema ético. ¿Sí? Implica también sancionar o prescribir normas, ¿sí? O deberes que debemos cumplir. Entonces, la ética, en general, en términos generales, refiere a los fenómenos morales, ¿no? Incluso desde la época aristotélica, vamos a ver que tiene ciertas particularidades la ética de las virtudes de Aristóteles, no es universalista como la ética kantiana, pero sí es a partir del momento en que empezamos a hablar de ética, refiriéndonos a los fenómenos morales. Y ya más específicamente, cuando hablamos de moral crítica o de ética, digamos, en términos universalistas, en términos en los que pretendemos que esas conductas sean universales, que todos nos guiemos por los mismos principios, estamos ya hablando de la ética de la modernidad o de la ética kantiana, sobre todo. ¿Sí? Ahora bien, volviendo a la cuestión de la argumentación, ¿sí? Si
se acuerdan, nosotros cuando vimos cuestiones ligadas al lenguaje, vimos que un enunciado, digamos, lo podemos llamar proposición, oración, enunciado. Lo que tiene, digamos, como definición es que es un conjunto de términos que relaciona un sujeto con un predicado, ¿sí? Y la relación que establece entre ese sujeto y ese predicado, esa proposición, oración o enunciado, puede ser la descripción del sujeto, puede ser la prescripción de una acción o puede ser la evaluación de una situación. Entonces tenemos proposiciones que son descriptivas, prescriptivas y evaluativas. Cuando nosotros trabajamos la cuestión de la argumentación moral, nosotros usamos de los tres tipos de estas proposiciones, ¿sí? Porque en general, nosotros cuando planteamos un problema del tipo ¿no? Bueno, vino un paciente y me dijo que quería matarla a Tatiana Tarazón. Esa proposición es una proposición descriptiva. Lo que yo estoy haciendo es describir cuál es el problema, cuál es el estado de situación, ¿sí? A eso tengo que tratar de agregarle información para entender por qué es un problema, ¿sí? ¿Se acuerdan al principio? Decíamos la relación con los otros, los criterios, el conflicto de intereses, la transgresión de una regla, los deberes, ¿no? Entonces digo, bueno, es un problema porque la prescripción, la norma, el enunciado prescriptivo que yo tengo en mi acervo profesional es que está prohibido revelar el secreto profesional. Eso es una norma prescriptiva, ¿no? O en todo caso, si queremos por la afirmativa, hay que resguardar el secreto profesional, ¿no? Entonces, tengo el enunciado descriptivo, el enunciado prescriptivo, que son las normas que entran en conflicto, ¿no? Pero, digo, está esta norma, pero también yo, como profesional de la salud, digo, bueno, pero tendría que velar también por el bienestar de los otros, de la comunidad. Y yo sé que esta persona está poniendo en riesgo a alguien de la comunidad. Entonces, ahí entra la cuestión del conflicto, ¿no? Y finalmente, la proposición evaluativa lo que hace es tratar de evaluar cuál de las acciones posibles sería la menos perniciosa o la menos que ocasiona menos perjuicio, o cuál sería la mejor salida o la mejor resolución de ese problema ético o de ese dilema ético, ¿sí? Entonces acá, bueno, esto lo vamos a pasar un poco rápido, pero las proposiciones descriptivas enuncian las propiedades de un objeto, me dicen el estado de cosas en el mundo, en general son afirmaciones, y esa realidad, digamos, suponemos que los enunciados descriptivos son verdaderos, ¿no? Es decir, que estoy describiendo un estado de cosas en el mundo y que esa realidad preexiste al enunciado que yo estoy elaborando, ¿no? Entonces, ahí tenemos definiciones, enunciados de identidad, afirmaciones acerca del mundo, y cabe la posibilidad de que esos enunciados sean falsos, pero si yo estoy armando una argumentación ética, lo que voy a tratar es de que esos enunciados sean verdaderos, ¿sí? Porque lo que estoy tratando, en última instancia, no es de saber si es verdadero o falso el estado de situación del mundo, sino que mi fin último con la argumentación ética es elaborar un juicio de acción futura para resolver el dilema o el problema ético, ¿sí? Cuando decís argumentación moral o ética, sí, lo usamos indistintamente, ¿sí? Lo importante es saber que cuando hablamos de moral y cuando hablamos de ética, no siempre significan lo mismo. Algunos autores los usan como sinónimos y hay otros que sí hacen una distinción bastante importante. Tienen una fichita ahí del texto de Design y de otros autores donde están esas distinciones, ¿sí? Bien. Entonces, las proposiciones prescriptivas, decíamos, es aquella que me dice un deber o una prohibición, ¿no? Por ejemplo, estaba prohibido revelar el secreto profesional, o debemos resguardar el secreto profesional, debemos tomar el consentimiento informado, está prohibido establecer relaciones sexoafectivas con los consultantes, ¿no? Ahí va, está prohibido medicar, ¿no? Por ejemplo, o sea, son
proposiciones o enunciados que prescriben la realización de una acción, ¿sí? O la contraria, ¿no? Y por eso se llaman normas, ¿sí? Todo enunciado prescriptivo es una norma. Y las normas pueden ser deontológicas o pueden ser jurídicas. Las normas deontológicas son las que están derivadas del Código de Ética, por ejemplo, de FEPRA, ¿sí? Que es esto de prohibido revelar el secreto profesional, prohibido establecer relaciones sexoafectivas con los consultantes, prohibido prometer la falsa cura, ¿no? O falsas expectativas para los consultantes. Y las normas jurídicas tienen otro peso en relación a las normas deontológicas en función de que están sancionadas por órganos legislativos, ¿sí? Entonces, las normas deontológicas están sancionadas ¿sí? por órganos colegiados, que son específicamente del campo de la psicología, y las normas jurídicas pertenecen, digamos, al ámbito de la vida común de la población. Entonces, el secreto profesional que aparece en el Código Penal es el secreto profesional que tienen todas las profesiones liberales que deben resguardar la información de las personas con las que trabajan, ¿no? Y le cabe, digamos, lo propio a la psicología en función de eso. Ahora, el Código Deontológico habla específicamente de las situaciones en el campo de la psicología, ¿no? Entonces, si alguien viola el secreto profesional, digamos, no pensando que no está siguiendo estas excepciones, ¿no? Sino que transgrede el secreto profesional, revela información que no tenía que revelar, digamos, lo primero que aparece es la transgresión a la norma deontológica, ¿sí? Pero luego también está la norma jurídica. ¿Y qué implica? En el caso de la norma deontológica, quien sanciona es quien emite el documento. Entonces, los colegios de psicólogos tienen tribunales de ética que sancionan la transgresión de esas normas. Ahora, en el caso del Código Penal, quien lo legisla, digamos, es otro estamento que pertenece al Estado, y por ende, quien sanciona también es un estamento del Estado, ¿no? Entonces, la sanción del Tribunal de Ética puede ser la inhabilitación, ¿sí? Pero la sanción del poder judicial, digamos, en el ámbito penal, puede ser la cárcel, ¿sí? Son distintas las sanciones. La transgresión de la norma, sea deontológica o jurídica, está sancionada en ambos campos, pero son distintos quienes elaboran esas normas y quienes hacen que o regulan o hacen que se cumplan esas normas, ¿sí? Y lo mismo con las normas morales, y ahí sí vamos a hacer la distinción, ¿no? O sea, la norma ética la sanciona explícitamente en un código de ética el colegio de psicólogos, ¿sí? Y la norma moral, habíamos dicho, es una norma tácita, es algo que entendemos todos por vivir en la misma sociedad, que compartimos, ¿no es cierto?, estas costumbres o estas tradiciones que nos fueron legadas, ¿no? Entonces, qué sé yo, una norma moral, bueno, lo del muchacho que andaba corriendo desnudo, medio que también está la norma jurídica, ¿no? Que lo prohíben, pero no sé. Pensemos. Una forma de vestirse. Sí. ¿No? Uno puede emitir un juicio de valor que es adecuado o no, venir a la facultad vestido de tal manera. ¿No? Y ahí hacemos los valores morales, dependiendo de la edad que tengamos, los instituciones que habitemos, ¿no? Eso podría ser un moral que no entra en cuenta. Sí. Cuando lo dijiste pensé en varias cosas, pensé en lo de la burka. Claro. Bien. Pero bueno, ahí. Claro, pero ahí, claro, ahí ya estamos en otro plano, porque ahí sí hay un problema ético. Porque hay un problema de derechos humanos. Claro. Con la cuestión de la burka. Claro, puede ser por ejemplo Ah, eso, sacate la gorra, claro. La gorra dentro de lugares cerrados. la muestra
sí sigue estando como esa noción de que hay que sacárselo. Sí. Pero no lo dice en ningún lado. Tal cual. Y la sanción es una sanción social. Ah, mira, no se sacó la... Que le coma la cara o que... ¿Sí? No es una sanción de inhabilitación o de cárcel. Bien, y finalmente las proposiciones evaluativas que lo que hacen es justamente dar juicios de valor acerca de las cosas del mundo, las acciones de las personas, ¿no? Entonces acá lo que más vamos a valorar son las acciones de las personas en la argumentación ética o en la argumentación moral, ¿no? Porque lo que nos interesa es saber si la acción del profesional fue correcta, si fue ajustada a los criterios éticos o si fue desacertada o incorrecta, ¿sí? Entonces, ahí también, digamos, hay como una serie de valores, ¿no es cierto?, que podemos coincidir o no. En general, estando en la misma comunidad de profesionales, sostenemos algunos valores similares, ¿no? Es decir, sabemos esto de que uno no puede revelar la información que obtiene, digamos, con el consultante, y valoramos, ¿sí?, que alguien entienda eso, ¿no? Que nuestro compañero, o nuestro colega, o que quien sea del ámbito de la psicología, comparta, ¿sí?, esa necesidad o esa obligación, ¿no? Me refiero a la necesidad de cumplir con la obligación, ¿no? Más allá de si la obligación está sancionada o no. Y ahí vamos al aspecto ético, porque la cuestión de la ética, digamos, no tiene que ver tanto, obviamente que por algo se establecen los códigos de ética, digamos, y se sanciona el incumplimiento de las normas, ¿no? Pero la ética tiene que ver, y en eso, digamos, me voy a poner como un poco kantiana, tiene que ver con cumplir con los deberes por los deberes mismos. Porque yo considero y respeto a la persona que tengo enfrente y no voy a estar hablando de lo que la persona me confió en intimidad. No porque alguien me vaya a denunciar por el secreto profesional que no cumplí. ¿Entiendes? Es decir, sí, el secreto profesional está, el secreto profesional me guía, sí, digamos, es una guía un poco más fuerte que los principios, pero lo que está en el trasfondo ahí es un valor ético de la profesión que tiene que ver con el reconocimiento del otro, con el respeto de su dignidad, con la idea de que estamos trabajando por el bienestar de las personas, por la salud psíquica, mental, ¿no es cierto?, de quienes nos consultan, más allá de que estamos en la clínica o no, ¿no? Es decir, uno puede hacer una mala intervención en cualquier rama de la psicología y afectar la salud mental de una persona, ¿cierto? Entonces, digamos, la cuestión ética, y por eso también está como el eje de ética y el eje de deontología, no necesariamente tiene que ver exclusivamente con la cuestión de los deberes, tiene que ver también con una actitud, ¿sí?, y con una predisposición a una buena actuación profesional, ¿no? Una consideración del otro en esa actuación profesional. Y bueno, y las proposiciones evaluativas expresan preferencia de los sujetos, ¿no? Se valoran en términos de preferencia o rechazo, ¿no? Entonces, esto de que el psicólogo le decía al supervisor que le parecía que había que revelar el secreto profesional, bueno, estaba manifestando una preferencia, ¿no?, o un rechazo en todo caso a sostener el secreto profesional en esas condiciones. Y sin embargo, la evaluación, digamos, del supervisor fue que la preferencia era cumplir con la norma, ¿no? Bueno, también podría ser, por ejemplo, estoy pensando que no hay no tiene que ver con normativas tampoco en las profesiones como evaluativas, sino con preferencias, porque por ejemplo podría ser el consultorio, ¿no? Como ciertas cosas que se tienen como que respetar en el consultorio, pero por preferencia, ¿no? Como a niveles, por ejemplo, que no haya música o no sé, si haya, ¿no? Claro, lo que pasa es que la preferencia, volvamos a valores epistémicos de la cuestión de preferencia no es una cuestión de gusto, sino que es la cuestión de juicio. Yo elaboro un juicio en base a toda la argumentación que tengo respecto de un caso, ¿sí?
y yo tengo el poder de salvar esa vida, pero para salvar esa vida yo tengo que quebrantar el secreto profesional. Mi preferencia siempre va a ser cumplir con el secreto profesional porque además de que es una norma, digamos, tiene que ver con la relación con el paciente, ¿no? Y esta persona es un tercero, no es el paciente en sí mismo, ¿no? Entonces, estoy en una disyuntiva, estoy en un dilema, pero lo que yo tengo que valorar ahí es qué peso tiene la vida del ese tercero y qué peso tiene la confidencialidad, ¿sí? Y entonces lo que tengo que buscar yo es argumentos para ver qué peso específico tiene cada uno de esos elementos y por cuál le decanto al final, ¿entendés? Entonces yo digo, bueno, voy a perder la confianza del paciente, pero voy a salvar una vida. Y eso para mí es preferible a guardar el secreto profesional y que la persona se muera. Yo no sé si la persona se va a morir o no, pero para mí es preferible enfrentar una denuncia o enfrentar que el paciente se vaya porque no se rompió el lazo terapéutico a ser responsable de que una persona muera. ¿Entendés? O sea, tiene que ver con la elaboración de un juicio, ¿sí? No se trata solamente de escuchar la frase, lo voy a matar, porque si no, cada vez que escuchamos a un paciente que dice, mataría a mis hijos, salgamos corriendo a levantar el secreto profesional porque, dijo eso. No, justamente refiere a un juicio que podemos hacer como profesionales para determinar si es o no meritorio o necesario hacer este levantamiento. Claro, ahí hay también toda una cuestión de formación en valoración de riesgo, ¿no? Intervención en crisis que atiende, digamos, a cuán real es el dicho del paciente. ¿Los colegios tienen un tipo de asesoría en estos casos? Cuando no, o sea, siempre se tiene que hacer supervisión, pero Sí. cuando las preferencias del supervisor no van de acuerdo con las mías, ¿puedo consultar al colegio? Yo te diría que sí, digamos, al tribunal de ética o al colegio, y en todo caso, en todo caso, ahí habría que ver, digamos, cuál es la diferencia entre las preferencias, ¿no? O sea, cuál es la diferencia o por qué, digamos, porque me parece que si vos tenés una diferencia con tu supervisor ya tenés una decisión tomada. ¿Me entendés? O sea, o estás más inclinado a una decisión que no tiene que ver con la que te señala tu supervisor. Entonces, ahí o consultaría a otro supervisor, o al colegio, al tribunal de ética, a otro colega, ¿no? Me parece que uno no agota, digamos, solamente en una supervisión la posibilidad de encontrar una solución a un problema. Pero en este caso creo que Tatiana podría haber consultado a alguien más. Y podría haber consultado a alguien más, pero ahí yo para mí lo que tiene que, el tema con esa situación en particular es que ellos también tienen una forma de entrenamiento muy específico donde tienen un supervisor asignado, no es como nosotros que le pagamos al supervisor y vamos al supervisor y en general uno elige el supervisor como elige su psicólogo, ¿no? O sea, como probás un par de veces y después Había una institución en el caso de Tatiana Tarantino, no era un psicólogo aleatorio que con su supervisor charlaba de esto. Claro. Bien. Bueno, entonces acá tenemos las prescriptivas, eran las normas jurídicas, éticas, morales, y las evaluativas, las valoraciones y preferencias, ¿no? Y ahí, Las deontológicas, ¿a cuáles corresponderían? las deontológicas son normas éticas, ¿sí? Que están específicamente enfocadas en los deberes. Acá hay un cuadrito al final que resume esto, ¿no? Que las preposiciones descriptivas serían el primer nivel del juicio moral, que es un nivel cognoscitivo o epistémico, ¿sí? Que es conocer la verdad o falsedad de la situación, ¿no? Bueno, existe Tatiana Tarasov, cuál es el riesgo inminente de que lo que dice este paciente vaya a suceder, la
investigación clínica, ¿no? Como todas cuestiones que tienen que ver con definir el problema o caracterizar el problema. Después viene el segundo nivel del juicio moral, que es el juicio moral o el momento moral propiamente dicho, que son las proposiciones normativas, ¿no? Es decir, ahí hacemos explícito lo tácito, ¿no? Lo implícito. Todos sabemos que hay que resguardar el secreto profesional, pero en este caso decimos, bueno, en este caso se pone en tensión esta norma, ¿sí? O se pone en tensión, no sé, el consentimiento informado, se pone en tensión las relaciones con los consultantes, ¿no? Y se hace discursivo, cómo se articula, cómo se ve esa relación entre la norma y el problema caracterizado, ¿no? Es decir, en qué circunstancia o en qué medida ese problema está transgrediendo la norma o cómo se articula con la norma, ¿no? Y por último, el nivel 3 del juicio moral, que es cuando se apoya en una regla universal, ¿no? Nosotros asumimos que el secreto profesional es una regla universal, pero en todo caso no deja de ser una norma. Como norma siempre es general, ¿sí? Y de hecho es general porque tiene excepciones, ¿no? Cuando nosotros hablamos de reglas universales o de enunciados universales, estamos apelando a la cuestión de los principios, ¿sí? Los principios, también en general, son universales. Por ejemplo, cuando Carla habla del principio de autonomía, o cuando hablamos del principio de justicia, o cuando hablamos del principio de confidencialidad o el principio de intimidad, ¿sí? Son enunciados que atienden a que en diversas situaciones lo que debemos hacer o lo que se espera de nosotros es resguardar la confidencialidad, resguardar la intimidad, garantizar la autonomía de las personas o promover criterios justos de intervención, ¿sí? o de valoración, ¿no? Entonces, ahí, digamos, y en ese sentido, este autor que se aparece ahora el apellido porque no fue, sale Galende, pero no es Galende, es kantiano, ¿sí? Porque en última instancia se está apoyando sobre principios universales para pensar la argumentación ética. Nosotros vamos a ver después, me parece que ahora sigue algo en relación a eso, pero vamos a ver que no todas las teorías éticas son teorías de principios, ¿sí? La ética kantiana es una teoría de principios que apela a una ética universal o a generar una ética de corte universalista, ¿sí? Y en ese sentido es una ética deontológica también, es una ética que habla de los deberes. ¿Se acuerdan la pregunta de Kant? Es ¿qué debo hacer? ¿Sí? Entonces, la deontología, digamos, marcada por ese antecedente, tiende a ser una rama más ligada a los principios, más ligada, ¿no es cierto?, a las acciones que podamos generalizar para un conjunto de actores, ¿sí? Pero no todas las éticas proceden de la misma manera, ¿no? Y otras corrientes éticas, otras teorías éticas ponderan o valoran otros elementos de la interacción humana, ¿sí? El lenguaje, la comunicación, el carácter moral que es formado por la virtuosidad o el cultivo de las virtudes, ¿no? Entonces, esa es una forma de entender la argumentación moral. Y ahí está el cuadrito, ¿no? Que el nivel 1 es epistémico, el nivel 2 es moral y el nivel 3 habla de las garantías o principios universales, ¿no? En última instancia, hay como una suerte de jerarquía entre esos principios, ¿sí? Cuando uno habla de los principios, en general son principios absolutos y se supone que estarían todos como en el mismo nivel. Pero nosotros cuando hablamos de el principio de integridad, por ejemplo, no es lo mismo aplicarlo a niños, niñas y adolescentes que aplicarlo a personas adultas, ¿sí? Porque los recursos que tienen las personas adultas no son los mismos recursos que tienen niños, niñas y adolescentes. Entonces, muchas veces eso balancea, ¿sí?, el peso de un principio respecto de otro cuando tenemos que tomar decisiones éticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el resguardo de la integridad de niños, niñas y adolescentes es prioritario frente a cualquier otro principio, frente al de confidencialidad,
autonomía, diría, ¿sí? Ahí están medio reñidos, medio peleados, pero el principio de integridad, digamos, es muy fuerte, sobre todo cuando lo estamos aplicando en este tipo de, en esa población, ¿no? Y entonces, ¿qué es un principio? Un principio es un enunciado general que orienta la acción humana, ¿sí? El principio per se no me dice qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? La estructura del enunciado no habla de un deber o de una prohibición, por ejemplo, del secreto profesional, que el secreto profesional es hay que guardar, o debes resguardar el secreto profesional, o debes resguardar la información que se obtiene en la relación terapéutica, o está prohibido revelar el secreto profesional, ¿no? O sea, esa estructura es la estructura de una norma prescriptiva. Ahora, la estructura del principio, el principio en general guía la acción, pero no me dice cómo tengo que actuar, ¿sí? El principio de confidencialidad, por ejemplo, podríamos elaborarlo más o menos así, como que toda persona tiene derecho a que se resguarde la información del ámbito privado de su vida, que es confiada en un ámbito específico, como puede ser, por ejemplo, una relación terapéutica, la relación con un abogado, o en un ámbito donde se supone ese principio de confidencialidad, ¿sí? No me está diciendo en sí mismo el principio cómo tengo que actuar, pero sin embargo me está orientando. Si yo sé que mi profesión sigue el principio de confidencialidad, bueno, pues las acciones que tengo que hacer tienen que estar acorde a ese principio de confidencialidad. Y veré de qué manera hago, si no tengo normas explícitas, para seguir ese principio de confidencialidad. Y en general, digamos, el código de ética no dice, bueno, cuando escribo un certificado, el secreto profesional se resguarda de tal manera. Cuando escribo un informe, el secreto profesional se resguarda de tal manera. No es específico, ¿sí? Yo tengo que aplicar el principio de confidencialidad para que en un informe que es para un colega o para un colega de otra profesión que está tratando un paciente en común, digamos, voy a tener que dar cierta información que va a estar, digamos, compartido ahí, ese secreto profesional, pero voy a tener que resguardar de todas maneras la confidencialidad de otros aspectos, ¿sí? El otro colega no necesita quizás saber cuestiones súper específicas de las comunicaciones que tuvimos con la persona, ¿sí? Entonces, no tiene carácter prescriptivo, pero, por ejemplo, al principio de confidencialidad o al principio de intimidad está asociada a la norma del secreto profesional. Al principio de autonomía está asociada a la norma del consentimiento informado, ¿sí? Y así, digamos, hay distintos principios vinculados con distintas normas. Las normas son de carácter particular, son prescriptivas y siempre implican algún grado de obligatoriedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo transgredo una norma, cuando yo transgredo un principio, a mí no se me sanciona porque transgreda el principio, se me sanciona porque yo transgredo la norma que está asociada al principio. ¿Se entiende? Entonces, la norma es la que me va a hacer, me va a bajar línea o me va a bajar a más situaciones más concretas, cómo se canaliza o cómo se operativiza ese principio en la práctica profesional. Y lo que a mí me van a sancionar es si yo rompo esas normas. Obviamente que estoy rompiendo el principio, pero digamos, vuelvo a decir, no me sancionan porque rompa el principio, sino porque estoy transgrediendo las normas asociadas a ese principio. Y por último, están los valores, que los valores también son guías, ¿sí? También son particulares, es decir, también son, digamos, no son universales los valores. Podríamos decir, bueno, la vida es un valor y la vida entonces es un valor universal, y podríamos discutir eso, ¿no? Porque de hecho, digamos, en los derechos humanos, el primer derecho es el derecho a la vida, ¿no? Entonces, hay ahí como puesta una cuestión muy fuerte en torno al valor de la vida, ¿no? Y después tenemos las discusiones, bueno, ¿en qué consiste el valor de la vida? Porque si yo tengo una persona que tiene una enfermedad terminal y no puede morir dignamente,
me cuestiono, digamos, cuál es el valor de la vida que estoy sosteniendo, ¿sí? Entonces, el valor es una guía particular, ¿sí? Que en general tiene que ver con ese carácter moral, tiene que ver con lo que compartimos en comunidades más pequeñas, ¿sí? Para la vida de los sujetos y los colectivos humanos, que se nutren de la cultura y están asociados a la mujer, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, el valor, qué sé yo, de vuelta, estos son los ejemplos de antaño, pero Mi hijo el doctor era una novela, digamos, digamos, de mucho impacto cultural y social, porque sintetizaba el valor de la sociedad argentina en una época, que era el ascenso social mediante el estudio de la universidad, ¿sí? O sea, mi hijo el doctor es el que, por todos los sacrificios de la familia, pudo estudiar en la universidad, ser médico y escalar, digamos, o crecer en términos sociales, ¿sí? Y entonces eso refleja lo que para toda una generación es un valor, ¿sí? Es el valor del estudio, el valor del trabajo, el valor del sacrificio, ¿sí? Hoy yo no sé, por ejemplo, cuánto valoramos el sacrificio, digo, no sé si lo tenemos que valorar tampoco, ¿no? Pero no sé cuánto valoramos el sacrificio y sin embargo el valor del estudio, digamos, sigue estando, pero ha migrado, ha cambiado, porque hoy se valoran otras cosas, qué sé yo, o sea, yo los veo a los pibitos, digamos, de la edad de mi sobrino, cuando mi sobrino ya es grande, ¿no? Pero cuando mi sobrino tenía 8 o 10 años quería ser youtuber, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, ¿qué valor tiene? No quería ir a la escuela, quería ser youtuber. Entonces, ¿qué valor tiene el estudio y la educación frente a otras cosas que empiezan a adquirir valor o empiezan a formar parte de los valores culturales, ¿no es cierto?, de una sociedad, ¿no? Entonces, nada, hoy, o sea, YouTube antes cuando empezó eran 3 gatos locos haciendo videos de 2 minutos. Hoy son personas que hacen documentales, no sé, hay una comunidad que se dedica a los libros, una comunidad que se dedica a la huerta, una comunidad que se dedica a la decoración, o sea, es impresionante, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es el valor ahí que cambió en la sociedad, ¿no? Y que está guiando a que la gente haga eso, digamos, como, y muchos como una salida laboral, ¿no? Porque monetizan los videos y demás, ¿no? Entonces, digo, los valores, por ahí cambian con el tiempo, pero me parece a mí que es más difícil detectar el cambio en esos valores o que requiere de otro tipo de reflexión y análisis, porque, como decíamos, las normas son más explícitas o en todo caso explicitan aquello que los principios están tratando de dar como guía o orientación en la acción, y los principios se sostienen mucho más establemente, ¿sí? Es decir, nosotros el principio de confidencialidad, digamos, uno lo puede datar de Hipócrates, ¿no? O sea, Hipócrates con la medicina hipocrática ya decía, hablaba del secreto profesional, y el secreto profesional en términos de confidencialidad y de intimidad, ¿no? Entonces, los principios, digamos, en todo caso son mucho más longevos, estables, qué sé yo, ¿no? Y las normas se derivan de esto. Los valores me parece que requieren otro tipo de reflexión y de trabajo, ¿no? Respecto de la sociedad, ¿no? Bueno, y para finalizar, a ver si, porque ya estamos casi en tiempo, esto lo vamos a ver la próxima. Acá. Dilema ético. ¿Qué es un dilema ético? Vamos a trabajar entre dilema y problema ético. Esta es una primera definición de dilema ético. Un dilema ético es una situación, ¿sí?, en la que por lo menos tenemos 2 cursos de acción posibles, ¿no? Como en el caso de Tatiana, el terapeuta podía elegir resguardar el secreto profesional o transgredir el secreto profesional, ¿no? Y cualquiera de esas 2 acciones tiene una consecuencia no deseada. O sea, si guarda el secreto profesional,
puede ser que Tatiana salga lesionada, y si no resguarda el secreto profesional puede ser denunciado, ¿no? Entonces, hay dos consecuencias no deseables. Y algunas de esas acciones, o las dos, están soportadas por algún estándar aceptable de comportamiento. En el caso de este terapeuta, el estándar aceptable solamente es el resguardo del secreto profesional, lo que le dice el supervisor, ¿no? Bueno, además de que a raíz de esto surgen las excepciones y demás, ¿no? Pero bueno, el dilema ético nos deja como medio entrampados, porque siempre hay algo que no es deseable, que va a suceder cuando optamos por una u otra de las cursos de acción posible, ¿no? Después vamos a ver lo que es un problema bueno, para terminar, después terminamos con después la próxima que nos veamos, vemos la otra fibra y empezamos con lo de las éticas clásicas, que sería esto, ¿no? Este es un cuadrito que clasifica o representa la relación de las tres teorías clásicas de la moral, ¿no? Las podemos clasificar como éticas deontológicas y éticas teleológicas. Las éticas deontológicas son las de los deberes o principios, y ahí está la ética kantiana, ¿no? Es como quizás la más conocida de las éticas, ¿no? Y dentro de las éticas teleológicas, ¿sí? Teleos significa fin o meta, ¿no? Entonces, las éticas teleológicas son aquellas que ponen el énfasis en el criterio de validación de la acción, ¿sí? O en el criterio de corrección de la acción, en los fines o consecuencias de la acción. Mientras que la ética del deber, digamos, le antecede a la acción el principio. Es decir, el principio me dice cómo debo actuar correctamente antes de que yo actúe. En el caso de las éticas teleológicas, yo pondero o valoro la corrección de la acción después de la consecuencia de la acción, ¿sí? En función de la consecuencia de la acción, decido si esa acción fue correcta o incorrecta. Después vamos a ver que las dos vertientes tienen críticas y demás, ¿no? Dentro de las éticas teleológicas tenemos dos grandes teorías muy diferentes entre sí, si bien las dos hablan del bien o de las consecuencias, que es la ética aristotélica o ética de las virtudes, ¿sí? Que es la ética de la antigüedad, digamos. Platón también escribió de la ética, de todo eso, pero la que siempre se dicta y la que siempre conocemos es la ética de las virtudes, y es también la que llega a nosotros hasta hoy en día con los neoaristotelistas, que es la ética comunitaria y demás. Y después la ética utilitarista, que es otra ética moderna, que si bien trabaja o pondera los fines o consecuencias de la acción, sí trabaja con un único principio, que es el principio de utilidad, ¿sí? Que es valorar las consecuencias de una acción en función de cuánta felicidad o cuánto bienestar le producen a la mayor cantidad de personas. Y esto vamos a verlo un poquito más profundo la próxima vez que nos veamos, vamos a tratar de ver las tres, ¿sí? Bien. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, pregunta? No, la semana que viene no tenemos clases. Lo que vamos a hacer es subirles este práctico con un texto de Hannah Arendt que está en la plataforma. O sea, yo los voy a matricular y les voy a mandar el mensaje por la plataforma. ¿Sí? Así que tengan paciencia, porque hoy y mañana los matriculo. Y ahí en el mensaje les voy a poner cómo seguimos y les pongo si tenemos alguna guía de lectura como para que vayan leyendo estos textos en función de cómo sorteamos lo de la presentación de clases de la otra. ¿Sí? Porque teórico vamos a tener, el problema es la condición. Bueno, después compartan a los compañeros el formulario.